ser edificado por la palabra. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta hora, como les decía, ¿verdad? Vamos a hablar sobre marcando nuestra juventud, realmente, ¿verdad? Dejando una marca en nuestra juventud. ¿Por qué nosotros tomábamos este tema? ¿Por qué nosotros meditábamos en esta palabra? Porque muchas veces pasa, ¿verdad?, de que como jóvenes no pensamos realmente bien las cosas, realmente no meditamos en las consecuencias que pueden haber o realmente, ¿verdad?, solo pensamos en el momento, más sin embargo sabemos, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hagamos va a traer su consecuencia. Entonces es muy importante que nosotros como jóvenes en este tiempo realmente busquemos dejar una buena marca, un buen recuerdo, busquemos que en este tiempo cada uno, ¿verdad?, pueda ser de bendición para otro joven, para otro hermano, ¿verdad?, mayor. Y bueno, recordemos, ¿verdad? Que como decía Jocelyn, que esta palabra, el tema es, ¿verdad? Marcando nuestra juventud. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de, como jóvenes, marcar tanto nuestra vida, pero también para otros jóvenes, ¿verdad? Porque yo creo que como jóvenes nosotros estamos llamados a poder marcar a otros jóvenes, ¿verdad? Y a otros hermanos. Y por eso este tema es muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque como jóvenes muchas veces, como decía Jocelyn, no pensamos, ¿verdad?, en que en nuestra juventud de nosotros marcamos nuestras vidas, nosotros marcamos incluso nuestra descendencia, marcamos a los hermanos que nos rodean, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros en este tema debemos de escudriñarnos si realmente estamos siendo jóvenes que marcamos, estamos marcando nuestras vidas y marcando la vida de los demás hermanos, pero marcando para bien, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros debemos ser jóvenes que sean de edificación para otros jóvenes, pero también para otros hermanos, ¿verdad? Entonces, esperando que este tema, ¿verdad?, caiga en buena tierra y esperando que el tema sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ir realmente, ¿verdad?, a, a empezar a hablar sobre la palabra del Señor. Y vamos a leer Eclesiastés 12:1. Y la palabra del Señor dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Este pasaje realmente es para que meditemos nosotros los jóvenes, porque habla algo muy importante donde dice: acuérdate de tu Creador. Muchas veces pasa, ¿verdad?, de que en nuestra juventud lo primero que hacemos es que nos olvidamos del Señor. Y pasa eso porque las pasiones juveniles vienen y nos envuelven. Pasa aquello, ¿verdad?, de que los amigos, que quizás el salir, quizás un pasatiempo, ¿verdad? Tal vez podría ser el fútbol, salir a comer con los amigos. Todo eso viene y nos envuelve y realmente muchas veces nos olvidamos del Señor. Pero en este pasaje, ¿verdad?, el Señor es claro donde nos dice: acuérdate de tu Creador. Y si nosotros, ¿verdad?, realmente nos acordamos del Señor en nuestra juventud, a nosotros nos va a ir bien. Nosotros realmente vamos a dejar una buena marca, nosotros realmente vamos a caminar en santidad, vamos a buscar hacer bien las cosas por cuanto vamos a buscar honrar al Señor. Amén. Y recordemos, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, que esta cita la verdad es muy conocida como jóvenes, ¿verdad? Porque dice, acuérdate de tu Creador. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Si hemos ido tal vez a un tema de jóvenes o si hemos asistido a la iglesia, sabemos, ¿verdad? Esta cita porque normalmente es la que en cada tema la predican, ¿verdad? Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que como jóvenes en este tiempo, ¿verdad?, ahora que nosotros somos jóvenes, adolescentes, cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos de acordarnos de nuestro Creador. Y me llamaba mucho la atención cuando estaba viendo esta cita en otra versión, ¿verdad? Y me llamaba la atención que dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Dice: hónralo mientras seas joven,
antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Entonces esta cita es muy, muy contundente, mis amados jóvenes, porque dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Y es que muchas veces creo que lo que más nos afecta como jóvenes son las emociones, ¿verdad? Es que como jóvenes nos dejamos guiar más por las emociones que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dejamos guiar más por nuestras emociones que por la guianza del Espíritu Santo. Y entonces cada uno de nosotros, cuando vemos en otra versión dice acuérdate, en esta versión dice no dejes que la emoción. Entonces las emociones hacen de que cada uno de nosotros nos olvidemos de nuestro Creador, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros debemos de buscar en realidad honrar al Señor en todo, ¿verdad? En nuestras emociones, porque cuando hablamos de las emociones, ¿verdad? Está íntimamente ligado con el alma. Entonces cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de como jóvenes también someter nuestra alma delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entendiendo que cada uno de nosotros como jóvenes debemos de buscar que nuestra alma sea rendida delante de la presencia del Señor, entendiendo que cada uno de nosotros como jóvenes debemos de buscar que el Señor sea el centro, que el Señor sea el primer lugar en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Porque como les decía, a mí me llamó bastante la atención esta versión, ¿verdad? Porque normalmente casi todas dicen, acuérdate, pero esta dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Entonces, el Señor es muy claro en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nosotros, como les decía, debemos de someter nuestra alma ante la presencia del Señor para que esas emociones, para que esos sentimientos no nos lleven a olvidarnos de nuestro Creador, ¿verdad? Porque muchas veces como jóvenes en realidad vivimos por sentimientos y no, como lo decía, bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante eso realmente que decía Luis. ¿Por qué? Porque dice, en esa versión dice, ¿verdad? Que él habla sobre las emociones y algo, ¿verdad? Que él realmente nos mencionaba era que las emociones es algo ligado con el alma. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Como jóvenes somos muy almáticos, muchas veces nosotros como jóvenes nos dejamos llevar, ¿verdad? Por las emociones, por los sentimientos. Muchas veces nosotros realmente no dejamos que el Señor sea quien nos guíe en eso, ¿verdad? De nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y algo, ¿verdad?, en lo cual tenemos que meditar es cómo estamos nosotros manejando nuestras emociones, cómo estamos nosotros manejando, ¿verdad?, nuestros sentimientos. ¿Será que realmente tenemos en este tiempo un alma sana? ¿Será que realmente en este tiempo, ¿verdad?, estamos entregándole eso al Señor? ¿Estamos entregándole nuestros sentimientos, nuestras emociones? ¿Estamos realmente dejando que el Señor sea quien nos guíe, dejando realmente que el Señor nos hable, que Él sea realmente el que nos haga ver, ¿verdad? Con qué amistades tenemos que estar, con qué amistades no, con qué personas tenemos que convivir, con qué no. Es muy importante de que nosotros dejemos realmente que el Señor, ¿verdad?, haga su obra en nuestras vidas y que en todo tiempo, ¿verdad?, veamos realmente, como dice esta versión, ¿verdad?, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que la emoción, ¿verdad?, que nosotros podemos tener, un sentimiento, algo, ¿verdad?, ligado al alma, puede hacer de que nosotros nos olvidemos del Señor. Y eso es realmente impactante. ¿Por qué? Porque como nosotros, ¿verdad?, muchas veces como jóvenes ligamos más nuestra alma a un sentimiento, a una persona, a alguna amistad, muchas veces algún deporte, ¿verdad? Porque ahorita pasa mucho de que uno tiene muchas pasiones, ¿verdad?, por el fútbol, de que juega al Real, de que juega al Barça, o no sé, ¿verdad?, qué equipo realmente le vayan, pero muchas veces uno se llega a fijar en todo eso, ¿verdad?, y llega a apartarse del Señor o llega a dejar realmente al Señor, ¿verdad?, por otras cosas, cuando realmente dice, ¿verdad?, no dejes que la emoción de la juventud te llegue a olvidarte de tu Creador. Amén. Y como veníamos hablando, ¿verdad? Esto es muy, muy importante en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esta versión, como lo decía Jocelyn, sí es muy interesante cuando hablamos del alma, ¿verdad? Pero, y si lo ligamos ahora con el nombre del tema,
cuando dice marcando nuestra juventud, también podría ser marcando, también dejando que el Señor marque nuestra alma, ¿verdad? Porque como jóvenes debemos de dejar que el Señor sea quien tome el control en nuestra alma, ¿verdad? Y que nuestra alma realmente esté ligada al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que como jóvenes, ¿verdad? Como decía, nos dejamos guiar más por las emociones y sentimientos, y cualquier cosa, mala cara, que nos contestan mal, ya nos apartamos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el alma, o porque el joven se está dejando guiar por las emociones, se está dejando guiar por lo que dice su alma, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros debemos de someter nuestra alma y como jóvenes rendirnos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice también, después dice, hónralo mientras seas jóvenes. Entonces cada uno de nosotros debemos honrar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros debemos de buscar honrar al Señor, ¿verdad? En nuestras acciones, en nuestra forma de vivir. Y como lo hablamos en el tema pasado, ¿verdad? Incluso honrar al Señor por medio de nuestras amistades, ¿verdad? Porque todo está íntimamente ligado aquí en esta cita, ¿verdad? Porque dice, no dejes que la emoción, y después nos habla de honrar al Señor, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros debemos de aprender a honrar y exaltar el nombre del Señor por medio de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dejando que el Señor sane y marque nuestras almas, ¿verdad? En cada uno de nosotros como jóvenes. Amén. Eso es muy importante, ¿verdad? Una pasión realmente, ¿verdad? Que el joven tiene ahorita, puede ser el teléfono, puede ser las redes sociales. Ahorita, ¿verdad? Hay tanto que realmente envuelve al joven, que ahorita ya tal vez pasa el joven más metido en el teléfono que tal vez leyendo la Biblia, o tal vez, ¿verdad? Si le llama la atención algún instrumento, pasa más en el teléfono que quizás ensayando. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que una emoción realmente viene y nos aparta del Señor. Es muy importante, ¿verdad? De que nosotros realmente meditemos en dónde está nuestro corazón, que en dónde está, ¿verdad? Aquello en lo cual nosotros nos deleitamos, en lo cual nosotros anhelamos, nos desesperamos por eso, ¿verdad? Porque es muy importante que ahorita realmente nos acordemos del Señor, que nosotros ahorita tengamos presente que en este tiempo es donde realmente no nos tenemos que soltar de la mano del Señor, es donde tenemos que ir agarrados de la mano del Señor y decir, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo no me aparto de ti. Y buscar realmente que el Señor sea quien guíe nuestras vidas, quien moldee nuestras vidas, que en este tiempo, ¿verdad?, sea realmente Él quien nos dirija. Amén. Y cuando vamos a los significados, ¿verdad?, de la palabra que habla ahí en Eclesiastés, la palabra acuérdate, en el diccionario Strong, esa palabra significa propiamente marcar, como para que sea reconocido. Y este significado es realmente en lo cual nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque dice que la palabra acuérdate significa propiamente marcar. Entonces, cuando nosotros nos acordamos del Señor, nosotros vamos a dejar una marca. Nosotros vamos a dejar realmente algo bueno en esta tierra. Vamos a dejar algo bueno en alguna persona. Vamos a dejar realmente, ¿verdad? Que el Señor haga la obra en nosotros y por medio de nosotros ser de bendición para otros jóvenes. Amén. Y como podemos ver, ¿verdad? En base a los significados, fue en lo que cada uno, fue en lo que nos basamos en el tema, ¿verdad? Porque dice propiamente marcar como para que sea reconocido, ¿verdad? Entonces si lo podemos ver, ¿verdad? En cada uno de nosotros debemos de buscar marcar nuestra juventud, ¿verdad? Porque como decía Jocelyn, es muy importante de que cada uno busquemos marcarnos, pero como le decía, a mí me llamaba bastante la atención este significado porque dice como para que sea reconocido. Entonces cada uno de nosotros debemos de reconocer al Señor como el primer lugar en nuestras vidas, pero también cada uno de nosotros vamos a ser reconocidos ahorita con nuestras acciones que nosotros tengamos ahora como jóvenes, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a ser marcados conforme a lo que el Señor, conforme a nuestra forma de vivir, conforme a nuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros cuando vemos los significados de la palabra acuérdate, uno no se imagina que significa propiamente marcar. ¿Por qué? Porque uno piensa que no tiene relación a esto, ¿verdad? Pero bien, porque dice acuérdate, y acuérdate significa propiamente marcar como para que sea reconocido, ¿verdad? Eso está entre paréntesis. Entonces cada uno de nosotros debemos de aprender
a marcar nuestra vida, ¿verdad? Y como lo decía, este tema es muy importante porque llega hasta un punto en el cual nosotros vamos a marcar nuestra descendencia, ¿verdad? Propiamente marcar, también está hablando de marcar nuestra descendencia y a las personas con las que, a nuestra familia, a las personas con las que nosotros vivimos, ¿verdad? Y voy a pasar a otro significado y está el significado de conmemorar. Y este significado es muy interesante porque la palabra conmemorar significa recordar solemnemente algo o alguien en especial con un acto. Entonces cada uno de nosotros debemos de, cuando hablamos de conmemorar, dice recordar solemnemente algo o alguien en especial con un acto. Entonces cada uno de nosotros debemos de acordarnos del Señor, ¿verdad? Y cuando habla de un acto, yo creo, ¿verdad? Que podemos nosotros acordarnos del Señor cuando nosotros le servimos, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos sirviendo, estamos realizando algo, un acto delante de la presencia del Señor. Y a mí me llamaba la atención porque si lo podemos ver en Primera de Samuel 1:28, ¿verdad? Aquí está hablando de Samuel cuando él estaba pequeño, ¿verdad? Pero me llama la atención porque está ligado a este significado de la palabra conmemorar. ¿Por qué? Porque dice que en 28, ahora sé lo que entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida y allí ellos adorarán al Señor. Pero un versículo antes dice, Señor, ¿se acuerda de mí? Pregunta Ana, soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera a este niño y concedió mi petición. Entonces aquí este versículo está ligado, ¿por qué? Porque se acordó y entregó a su hijo y desde podemos ver que Samuel desde joven, desde que era un bebé, ¿verdad? Él le sirvió al Señor. Entonces prácticamente él vivió toda la vida sirviéndole al Señor, ¿verdad? Como joven. Entonces cada uno de nosotros debemos de aprender a servirle al Señor como jóvenes, ¿verdad? Y es un privilegio para nosotros como jóvenes servirle al Señor, por cuanto ahí nosotros nos estamos acordando del Señor, ¿verdad? Y cuando ya vengan nuestros descendientes, ellos también le van a servir al Señor. Entonces es por eso que ahorita como jóvenes debemos de marcar desde ya nuestra descendencia sirviendo, adorando al Señor por medio de la alabanza en servidores, en la área que esté en tu iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de buscar servirle al Señor para que seamos jóvenes conforme al Señor y acordarnos a Él, ¿verdad? Para marcar nuestra juventud. Amén. Como decía Luis, ¿verdad? En este tiempo, la verdad que nosotros como jóvenes podemos lograr mucho, ya sea en nuestra congregación, ya sea en nuestro trabajo, en algún negocio. Puede, ¿verdad? Donde nosotros estemos, nosotros podemos realmente dejar algo bueno. Y algo, ¿verdad? Que me llamaba la atención era también de que el significado de esta palabra, acuérdate, dice que es ser recordado y también es dar cuenta. Entonces cuando vemos esa palabra ser recordado, es muy impactante porque nosotros tenemos que realmente pensar cómo nos recuerdan a nosotros. ¿Será que nos recuerdan como jóvenes esforzados, como un buen muchacho, una buena muchacha? ¿O será que realmente nos recuerdan por algo malo que cometimos? ¿O será que en este tiempo, verdad, la demás gente, las demás personas, verdad, tal vez se refieren a nosotros con algún apodo, o tal vez no llegan a decir, ¿verdad? Tal vez llegan a decir, verdad, aquel muchacho, quizás el borracho, o quizás aquella muchacha la noviera? Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que veamos por qué somos recordados. ¿Será que realmente estamos siendo recordados por algo bueno? ¿O será que realmente estamos dejando algún recuerdo de algún vicio, quizás de alguna pasión, o algo que realmente, verdad, ha sido expuesto a la luz de todos, que todas las personas han visto, verdad, quizás lo bueno, ya sea lo malo, verdad, que hemos hecho? ¿Por qué? Porque dice que esa palabra, acuérdate, es ser recordado. Entonces, verdad, es muy importante que meditemos en eso. ¿Será que a mí me recuerdan porque he sido muy noviera, muy noviero, porque tal vez me gusta solo estar en la calle y es raro cuando me mira alguien o me encuentra alguien en mi casa? Porque como jóvenes, verdad, ahorita pasa mucho eso
eso de que los jóvenes ya casi ni se están en su casa, que casi solo están tal vez en la calle o a veces están en su casa y solo están en el teléfono. Entonces es muy importante de que nosotros veamos, ¿verdad? ¿Por qué estamos siendo recordados? ¿Será que estamos dejando una buena marca en los demás? ¿Será que realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿O será que estamos dejando de que las pasiones de este mundo vengan y nos envuelvan? Que este mundo venga, ¿verdad? Y nos ofrezca muchas cosas y nosotros quizás tomarla, ¿verdad? Y olvidarnos realmente de que tenemos un dueño, porque nosotros como jóvenes y cada uno, ¿verdad? Tenemos un dueño y nuestro dueño es el Señor. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? De que tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor, que tenemos que recordar de que tenemos un dueño, ¿verdad? Y que tenemos por lo tanto que honrar, ¿verdad? A nuestro dueño, a nuestro Padre. Entonces es muy importante de que nosotros veamos, ¿verdad? Todo eso realmente en lo cual lo que hagamos ahorita realmente va a dejar algo en los demás, que lo que hagamos ahorita, ya sea algo bueno o algo malo, va a dejar algo, ¿verdad? En los demás. Sí, mis amados jóvenes, ¿verdad? Es muy importante ese significado que decía Jocelyn, ¿verdad? De ser recordado porque sabemos, ¿verdad? De que como lo decía ella, también nosotros vamos a ser recordados conforme a las acciones que nosotros realicemos, ¿verdad? Y es muy interesante esto, mis amados jóvenes, porque la verdad que como nosotros actuamos, también lamentablemente puede ser mencionada la iglesia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Alguien se está portando mal fuera. Ah, este es el joven de tal y tal iglesia, ¿verdad? Y ya marca, por ejemplo, a todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros debemos de ser recordados por buenos jóvenes, ¿verdad? Por ser jóvenes íntegros, por ser jóvenes que buscan sobre todo agradar al Señor, ¿verdad? Para que cuando hablen de nosotros como jóvenes digan, ah, este joven es una muy buena persona, ¿verdad? Y es ahí donde ya prácticamente nosotros, al ser recordados, nosotros bendecimos nuestra casa, nuestra congregación, a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque esto de ser recordados es muy tremendo, mis amados jóvenes, porque como les decía, ¿verdad? Lastimosamente, si nos portamos mal o si hacemos algo malo, lastimosamente también nuestra casa, nuestra familia, nuestras iglesias pueden ser llegadas a ser recordadas también como nosotros nos portemos, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros debemos de buscar ser recordados, ¿verdad? Como les decía, como jóvenes que en realidad busquemos agradar al Señor, ¿verdad? Y no jóvenes que se mantienen haciendo cosas malas, sino que antes bien, en este tiempo nosotros debemos de dejar algo bueno en las demás personas, ¿verdad? Como jóvenes debemos de nosotros buscar ser jóvenes que tengan una buena memoria y ser bien recordados, ¿verdad? Por cada uno de los hermanos. Entonces, y el otro significado que decían es dar cuenta, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros como jóvenes en este tiempo debemos de también aprender a vivir, que debemos de vivir bajo autoridad, vivir bajo cobertura. ¿Por qué? Porque esta palabra, acuérdate, también significa dar cuenta. Amén. Y algo, ¿verdad? En lo cual, con esto, ¿verdad? Que decía la palabra de ser recordados. Muchas veces, ¿verdad? En nuestra iglesia es muy importante de que nosotros veamos eso, porque muchas veces, ¿verdad? Pasa que en la congregación llegan a identificar, ¿verdad? A las personas, llegan a decir, ah, este joven es muy servicial, este joven es un adorador, este joven ora con autoridad. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que realmente como nosotros actuemos, como nosotros realmente nos metamos con el Señor, así mismo es donde nosotros vamos a dejar esa marca, ¿verdad? Vamos a ser recordados por algo bueno. Entonces es muy importante de que nosotros veamos de que hacer las cosas bien trae mucha bendición, como decía Luis, para nuestra congregación o para nuestra familia, ¿verdad? Porque muchas veces pasa de que
Quizás el hijo comete un error, ¿verdad? Y se recuerdan, tachan a toda la familia, ¿verdad? Quizás muchas veces tachan a los padres, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Entonces es muy delicado, ¿verdad? Todo eso, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces como jóvenes realmente nos dejamos llevar por las pasiones, realmente dejamos, ¿verdad? Que todo lo que nos ofrece este mundo venga y nos envuelva, porque el mundo ofrece placeres, ofrece deleites, ofrece, ¿verdad? Realmente cosas en las cuales quizás el joven se pueda deleitar, pero son deleites pasajeros, son realmente, ¿verdad? Deleites que no van a traer una llenura, sino tal vez traen, ¿verdad? Solo un deleite pasajero por unas horas, por un minuto. Quizás si es en algún vicio, ¿verdad? Pasa de que el joven tal vez se deleitó, quizás yendo a bailar o quizás tomando, pero se deleitó solo por un momento, ¿verdad? Cuando en la presencia del Señor es algo que cuando uno es lleno de la presencia del Señor, eso le dura a uno, le trae a uno paz, le trae a uno tranquilidad, gozo, un renuevo, ¿verdad? Entonces realmente meternos con el Señor y dejar, ¿verdad? De que Él sea quien vaya guiándonos, que vaya marcando nuestro camino y nosotros ir por ese camino, ¿verdad? Y la palabra, ¿verdad? Eh, en los significados era de dar cuenta, y vamos a ir a Eclesiastés 9:11. Amén. Y en Eclesiastés 9:11 dice: Alégrate, joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte, pero debes saber que todo esto Dios te pedirá cuentas. Amén. Entonces, este versículo realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque dice: alégrate, joven, aprovecha tu juventud. Bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Pero debes saber que de todo esto Dios te pedirá cuentas. Entonces, si vemos, ¿verdad?, el significado que dice de acuérdate, que es dar cuenta, en este pasaje, ¿verdad?, nos dice que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Quizás muchas veces, ¿verdad?, pasa de que creemos que estamos haciendo las cosas bien y a la luz de la palabra estamos haciendo mal, ¿verdad? O quizás muchas veces pasa de que como jóvenes creemos de que nadie está viendo, o quizás, ¿verdad?, se esconden de los pastores, se esconden quizás de algún hermano, y se olvida realmente, ¿verdad?, que el Señor está ahí, que el Señor es omnipresente, ¿verdad? Entonces es muy importante de que veamos de que de todo lo que nosotros hagamos vamos a tener que dar cuentas. Aquí no va a ser de que, Señor, yo no sabía esto, o Señor, yo lo hice, pero solo fue una vez, o quizás, ¿verdad?, venir y tratar de excusarnos delante del Señor, cuando claramente dice la palabra del Señor de que podemos hacer todo, que podemos aprovechar en este tiempo nuestra juventud, brindarle placer, pero sabiendo también de que de todo lo que hagamos vamos a tener que dar cuentas. Entonces muchas veces pasa, ¿verdad?, de que le damos rienda suelta quizás a nuestra carne, quizás a nuestras pasiones, a nuestros deleites, ¿verdad?, carnales, cuando se nos olvida de que el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, como jóvenes, ¿verdad?, tenemos que saber que realmente tenemos a alguien a quien le vamos a estar dando cuentas, a alguien realmente, ¿verdad?, en el cual nos va a decir: bueno, hiciste esto tal día, sabías de que no era bueno, o te escondiste quizás de algún hermano, de los pastores, pero se te olvidó, ¿verdad?, de que yo estaba ahí. O a veces pasa, muchas veces, de que tal vez el hermano piensa de que nadie lo está viendo, y más de alguien lo mira, y cuando mira ya saben varios. Entonces pasa mucho eso, ¿verdad?, de que quizás tal vez se van a esconder o se van lejísimos, y casualidad que otro hermano también se estaba escondiendo ahí entre los 12.
se miran, ¿verdad? Entonces ahorita pasa de todo, pero tenemos que saber realmente de que tenemos que darle cuentas al Señor de todo lo que hagamos, ya sea bueno o malo. Amén. Y esto es muy importante, ¿verdad? Como decía Jocelyn, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Saber, como yo le decía al principio, de dar cuenta, ¿verdad? Saber que nosotros como jóvenes vivimos bajo autoridad, ¿verdad? Porque nosotros también vivimos, algunos viven con sus padres, otros van a la iglesia y están bajo la autoridad de los pastores, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros como jóvenes debemos de vivir bajo autoridad, ¿verdad? Y este significado de acuérdate está íntimamente ligado al dar cuenta, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros debemos de aprender a vivir bajo autoridad, ¿verdad? Para que cualquier cosa que nosotros hagamos, dar cuenta, ¿verdad? Y me llamaba bastante la atención porque dice, alégrate joven y aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia, déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Cuando habla esta cita, mis amados jóvenes, no está dando rienda suelta a que nosotros pequemos o a que nosotros hagamos cosas malas, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros, cuando dice, aprovecha tu juventud, hay que aprovecharla sirviendo, ¿verdad? No lo vamos a aprovechar haciendo cosas malas, no lo vamos a aprovechar haciendo cosas que no le agradan al Señor, sino que antes bien cada uno de nosotros, ahora que estamos jóvenes, debemos de aprovechar, pero para servirle al Señor, ¿verdad? Y es que aquí podemos ver que tal vez un joven lee esta palabra, ¿verdad? Y dice, dice la Biblia, ¿verdad? Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Entonces se aprovechan de eso, ¿verdad? Y lo que hacen es hacer las cosas malas en ver las cosas que le agradan al Señor, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros como jóvenes debemos de aprender a vivir agradando al Señor, ¿verdad? Y como dice también la palabra, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y otra dice, no todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por ninguna de estas cosas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros como jóvenes sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos de aprender a vivir para agradar al Señor, ¿verdad? Como les decía, esta cita nos está hablando de aprovechar nuestra juventud, pero para servirle al Señor, ¿verdad? Aprovechar nuestra juventud, incluso como jóvenes también debemos de trabajar, ¿verdad? Porque ahora como jóvenes también dice la Biblia, ¿verdad? De que la gloria del joven es su fuerza, ¿verdad? Entonces ahorita como jóvenes, cada uno de nosotros tenemos la fuerza para servirle al Señor, para trabajar. Entonces para todos mis amados jóvenes, ahora que nosotros estamos jóvenes, ¿verdad? Tenemos la fuerza, tenemos el tiempo, ¿verdad? Ese es un tiempo preciso para que cada uno de nosotros sirvamos, adoremos y exaltemos el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces en esta hora cada uno de nosotros busquemos agradar al Señor, ¿verdad? Pero siempre entendiendo de que todo lo que nosotros hacemos, esto está relacionado también con la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuentas, pero también lo bueno que nosotros vamos a hacer o lo bueno que nosotros vamos a sembrar, vamos a cosechar algo bueno, ¿verdad? Pero si nosotros sembramos cosas malas, vamos a cosechar el mal, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros, ahora como jóvenes, debemos de entender que todo lo que nosotros vamos a hacer, tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas, ¿verdad? Y no va a quedar en el olvido, sino que antes bien todo lo que vamos a hacer delante del Señor queda como memoria, ¿verdad? Y el Señor nos pide cuentas más adelante de todo lo que nosotros hacemos. Amén. Y como dice, ¿verdad? En Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos realmente llevar una vida agradable delante del Señor? Una vida en la cual, ¿verdad? Nosotros sepamos de que estamos haciendo las cosas bien. Es que nosotros vivamos conforme a la palabra del Señor. Muchas veces pasa, ¿verdad? De que no meditamos en la palabra, que muchas veces tal vez le dedicamos más tiempo a un hobby, a un pasatiempo, tal vez le dedicamos más tiempo a algo, ¿verdad? Que nos produce deleite, cuando realmente se nos olvida de que realmente de lo que nos tenemos que empapar, de lo que realmente tenemos que ser llenos, es de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor,
nosotros vamos a llevar una vida íntegra por cuanto vamos a buscar vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces así es como nosotros vamos a ir dejando buenas marcas, así es como nosotros vamos a ser recordados por jóvenes diestros, por jóvenes que realmente se comprometieron con el Señor, por jóvenes, ¿verdad?, que realmente buscaron hacer las cosas bien. Entonces tenemos que recordar claramente de que vamos a tener que dar cuentas. No creamos de que nosotros no vamos a dar cuentas en este tiempo, sino todo lo que nosotros hagamos en este tiempo vamos a darle cuenta al Señor. El Señor realmente va a preguntarnos, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que ser sinceros delante del Señor y saber en qué hemos fallado, en qué no, pero siempre, mis amados hermanos, mis amados jóvenes, es muy importante que busquemos honrar al Señor sobre todas las cosas, que nada nos impida buscar al Señor, que nada nos impida sumergirnos en el Señor, buscar realmente servirle, buscar realmente honrarlo, amarlo sobre todas las cosas, que el Señor sea nuestra prioridad en este tiempo y más adelante, ¿verdad? Nosotros vamos a cosechar esos frutos en los cuales nosotros ahorita en nuestra juventud estamos realmente sembrando, pero estamos sembrando algo bueno. Amén. Entonces también veíamos, ¿verdad?, que uno de los significados era ser recordado. Y eso lo vamos a ver en Primera de Timoteo 4:12. Amén. Y vamos a leer 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, como lo podemos ver, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo 4:12, y este punto, esta cita, ¿verdad?, la relacionamos con el punto de ser recordado, ¿verdad? Entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo. Entonces, el ser recordados también se basa en que nosotros como jóvenes en este tiempo seamos un buen ejemplo, ¿verdad? Y dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces muchos jóvenes dirán, yo soy un buen ejemplo en el amor, ¿verdad? Porque ando amando a todas, o algo así, ¿verdad? Entonces, no, como nosotros como jóvenes, ¿verdad? En este tiempo, debemos de aprender a vivir siendo ejemplo, ¿verdad? Como jóvenes, pero dice la palabra, sino sé ejemplo de los creyentes, no dice la palabra, sé ejemplo para los demás jóvenes, sino que dice, sé ejemplo de los creyentes. Entonces, en la congregación, mis amados jóvenes, cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante, ¿verdad? Como jóvenes en nuestra congregación tenemos el papel de ser un ejemplo para los demás, ¿verdad? Por cuanto en nuestra juventud, como le decía, cada uno de nosotros podemos darle algo más, ¿verdad? Porque si no dijera la palabra, si no la palabra dijera, sé ejemplo para los demás jóvenes, sino que antes bien dice, sé ejemplo para los creyentes, pero algo que llama la atención dice, en palabra y en conducta. Entonces cada uno de nosotros como jóvenes en este tiempo debemos de buscar, ¿verdad?, honrar al Señor en la palabra, ¿verdad? Porque dice ese ejemplo en la palabra, ¿verdad? Y como decía la palabra en Salmo 119:9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo la palabra, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros, si nosotros nos ejercitamos y somos ejemplo en la palabra, tengamos por seguro que vamos a vivir en santidad, vamos a vivir de una manera íntegra y pura delante de la presencia del Señor, por cuanto nosotros como jóvenes en este tiempo estamos buscando crecer en la palabra, ¿verdad? Otra dice en conducta, ¿verdad? Ese ejemplo en conducta. Entonces cada uno de nosotros, cuando hablamos de conducta, es nuestra forma en la que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Como jóvenes nosotros debemos de aprender a ser íntegros. Por ejemplo, si yo me comporto de una forma en mi casa, me tengo que comportar de otra forma cuando estoy afuera o cuando estoy en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, ¿verdad? Y no ser de doble personalidad. Hay unos que hasta triple, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una cosa en la iglesia, otra cosa en la calle, otra cosa en la casa, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de aprender como jóvenes a ser un ejemplo en donde nosotros estemos, ¿verdad? En nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Dice en espíritu, fe
y pureza. Entonces cada uno de nosotros como jóvenes debemos de aprender a vivir de una manera pura, ¿verdad? Vivir de una manera agradable delante de la presencia del Señor, pero ante todo como jóvenes también dice que tenemos que tener fe, ¿verdad? Como jóvenes en este tiempo es donde debemos de aprender también a ejercitarnos en tener fe, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos ser ejemplo para los demás, tanto para las personas que están a nuestro alrededor, para los creyentes, pero también ser ejemplo para los demás jóvenes, ¿verdad? Amén. Entonces, como decía Luis, ¿verdad? Es muy importante que nosotros como jóvenes realmente seamos de ejemplo para los demás. Y algo, ¿verdad? Que llamaba la atención es ser ejemplo de los creyentes en palabra y en conducta. Entonces, muchas veces, ¿verdad? En nuestra conducta deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que como jóvenes no llegamos realmente a tener una conducta buena, o quizás pasa de que si es muy alocado el muchacho, la muchacha, ¿verdad? Anda quizás alborotando ahí donde se encuentra, o quizás va a la iglesia y anda alborotando quizás a los demás jóvenes, o quizás va a su trabajo y anda alborotando a todos los de su trabajo. Entonces muchas veces conforme a nuestra conducta, así es como nosotros vamos a hacer de que el ambiente también esté bien o esté mal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una conducta buena, tenemos una conducta realmente íntegra, una conducta tranquila, ¿verdad? Nosotros vamos a transmitir tranquilidad hacia los demás, ¿verdad? Pero era como les decía, muchas veces pasa de que quizás el joven tiene una conducta hiperactiva y anda ahí como que ya no haya ni qué hacer ni qué decir. Y logra, ¿verdad? Transmitir eso a los demás jóvenes. Entonces es muy importante, ¿verdad? De que veamos eso. Y algo, ¿verdad? También impactante es donde dice ese ejemplo en amor. Porque muchas veces como jóvenes quizás llegamos a amar otras cosas más que al Señor. Como les decía, ¿verdad? Quizás muchas veces se llega a amar más un deporte, quizás un equipo, quizás más a una pareja, quizás a un amigo. Pero realmente nosotros tenemos que amar más al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos al Señor, vamos a ser ejemplo para los demás, en los cuales nosotros podemos decir, el que ames al Señor te trae tal bendición, el que ames al Señor realmente trae prosperidad tanto en tu alma, todo lo que emprendas va a ser respaldado por el Señor. Pero es muy importante que nosotros como jóvenes, ¿verdad? Como creyentes del Señor, busquemos ser el reflejo del amor del Señor, busquemos asimismo amarlo a Él sobre todas las cosas. Ya no seamos tan descuidados en esa área de quizás brindarle el amor a otras cosas, de quizás venir y sumergirnos en otra cosa, cuando realmente es muy importante de que el Señor sea nuestra prioridad, cuando es muy importante de que nosotros seamos de ejemplo en nuestro amor, que nosotros busquemos amarnos, amar al Señor, que Él sea nuestro primer amor, que Él sea nuestro mayor deleite, que Él sea nuestra prioridad, porque ahorita como jóvenes nosotros podemos darle lo mejor al Señor. Ahorita nosotros como jóvenes, quizás, ¿verdad? Si algunos trabajan en sus tiempos libres, pueden darle lo mejor al Señor, o quizás en su trabajo, ¿verdad? Aún pueden ser de edificación para los demás, pero que primero, ¿verdad? Pongamos al Señor sobre todas las cosas, que quizás si los amigos nos invitan a alguna actividad, pero sabemos que hay culto, o quizás, ¿verdad? Tal vez tal equipo va a jugar, pero hay actividad en la iglesia, o no sé, quizás el mundo ofrece otra cosa, pero sabemos de que va a haber algo en la casa del Señor, que nosotros sin dudarlo, nosotros podamos decir, yo en la casa del Señor estaré, porque mi deleite está en la casa del Señor, porque amo más al Señor que las cosas que el mundo me pueda ofrecer. Pero es muy importante de que nuestro amor esté ferviente, que cada día trabajemos en el amor hacia el Señor, en el amor realmente que tenemos que tener, no dejar realmente, ¿verdad?, de que el amor que sentimos por Él se enfríe, porque muchas veces pasa de que le cuesta tanto al joven, al creyente, llegar a su primer amor, pero le es tan fácil dejar que
que ese amor se enfríe, cuando realmente tenemos que trabajar todos los días porque ese amor hacia el Señor no se enfríe, porque ese amor esté ferviente, esté realmente encendido, que podamos en todo tiempo, ¿verdad?, buscar, anhelar más delante del Señor en la oración, en adoración, en algún talento, en algún don, ejercernos realmente, ¿verdad?, y hacernos diestros en la palabra, pero realmente, ¿verdad?, que como creyentes, nuestro amor marque algo en los demás, que realmente los demás lleguen a recordarnos por el amor que nosotros le tenemos a las cosas del Señor, porque muchas veces, ¿verdad?, pasa de que llegan a decir los demás, el hermano, él no creo que venga, o tal persona, no, porque yo sé de que hoy hay partido, entonces se va a ir, o hoy se le presenta tal cosa y se va, pero hay otras, ¿verdad?, de que llegan a decir, yo sé de que este hermano va a estar porque él nunca falta, porque él siempre está en la casa del Señor, porque este joven, esta hermana, siempre está dispuesto en la casa del Señor para servirle. Entonces es muy importante que veamos de que podemos ser un buen ejemplo para los demás en nuestro amor, en nuestra conducta, en nuestra fe, porque ahorita es muy importante que nosotros realmente estemos cimentados en la fe, que nosotros realmente creamos en lo que está escrito, que nosotros realmente creamos que el Señor viene pronto, y eso también lo podemos ver, ¿verdad? Quizás ahorita con los jóvenes, de que quizás si no tienen trabajo, ¿verdad?, pero a pesar de eso, buscan al Señor, a pesar de eso se meten con el Señor, y tal vez el joven llega a empezar a sacar algo a vender, y pues se le vende todo, pero ¿por qué? Porque su fe está puesta en el Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante de que como jóvenes realmente veamos que tenemos que ejercernos en la fe, que nosotros podemos ser de ejemplo para muchos, por cuanto nosotros vivimos por fe, que cuando nosotros creemos que tenemos un Dios todopoderoso, y como dice, verdad, también, y en pureza. Entonces es muy importante de que busquemos ser puros, que busquemos realmente estar, verdad, en santidad delante del Señor. Amén. Y esto que decía Jocelyn sobre el amor, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Porque la verdad, como decía ella, lastimosamente como jóvenes lo que menos buscamos es enamorarnos del Señor, ¿verdad? Muchas veces como nos dejamos guiar por el trabajo, por cualquier otra pasión que nosotros tenemos, ¿verdad? Como lo decía, muchas veces el teléfono o cualquier otra cosa llega a convertirse en una pasión, ¿verdad? Antes que el Señor, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros ahora como jóvenes, lo primero que nosotros debemos de buscar es enamorarnos más de la presencia del Señor, ¿verdad? Enamorarnos más de Él, porque solamente cuando estamos enamorados del Señor es donde nosotros como jóvenes vamos a cambiar, ¿verdad? Solamente el enamorarnos del Señor es que va a marcar nuestra juventud, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros debemos de aprender a enamorarnos más de la presencia del Señor, y vamos a leer primera de Samuel 17:45. Y dice, ahorita vamos a hablar de David, ¿verdad? Porque hay jóvenes también en la Biblia que de una u otra forma marcaron, ¿verdad? Como jóvenes marcaron algo diferente, ¿verdad? Y el primer punto que vamos a ver es David, ¿verdad? Y vamos a ir a primera de Samuel 17:45 y dice, pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces cada uno de nosotros podemos ver, ¿verdad? Que David desde muy joven, ¿verdad? Ya le servía al Señor, que podemos ver de que muy joven David ya había sido ungido por rey, ¿verdad? Porque podemos ver de que en primera de Samuel 16 lo podemos ver que ahí el profeta Samuel va a ungir a los hijos, a un rey, ¿verdad? Y unge a David. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque cuando vemos en primera de Samuel 16, el profeta Samuel ve al primer hijo, ¿verdad? Al hermano de David, y dice que él vio que era de buen aspecto, que era muy agradable, porque dice, así que Samuel llegó
a la casa de David, dice, cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ¿por qué tomé esta cita? Porque como podemos ligar al amor, ¿verdad? Que el Señor no mira tanto tu apariencia física o cómo es que tú te comportas delante de todo el mundo, pero el Señor sí mira lo que hay en tu corazón, ¿verdad? El Señor sí escudriña lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad? Entonces el Señor realmente se llega a fijar en nosotros conforme lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Como jóvenes, nosotros debemos de aprender a vivir delante de la presencia del Señor, pero ser agradable delante de Él, ¿verdad? Y podemos ver que David era un hombre conforme, era un joven conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Él era un joven conforme al corazón del Señor, él era un adorador, era incluso también, ¿verdad?, un guerrero delante de la presencia del Señor. Entonces, cada uno de nosotros podemos ver de que David tenía muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero lo que dice aquí el Señor, cuando ve al primer hermano, no solamente se fijó en su estatura, no se fijó en su apariencia, sino que se fijó lo que hay en el corazón, ¿verdad? ¿Y por qué ungieron a David entonces? Porque David era conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Y en 1 Samuel 17:45, David pelea y podemos ver de que David era respaldado por el Señor, ¿verdad? Porque en 1 Samuel 16 dice de que desde el momento en que Samuel ungió a David, el Espíritu del Señor estuvo con David, ¿verdad? Entonces podemos ver que en todo tiempo David era un joven, pero que era respaldado por el Señor, ¿verdad? En todo tiempo David era un joven que vivía bajo la presencia del Señor y era respaldado por el Señor, ¿verdad? Y podemos ver que dice, pero tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. David en su juventud confió en el Señor y creyó en el Todopoderoso. Amén. Entonces podemos ver de un claro ejemplo, ¿verdad? De un joven que dejó una buena marca, que realmente dejó algo impactante en la vida de los creyentes, fue David. Cuando él mató a Goliat, ¿verdad? Él ahí mostró realmente su valentía, mostró su confianza en el Señor, mostró realmente, ¿verdad? De que no importa qué quizás tan fuerte te veas físicamente, quizás, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Donde leía Luis, de que quizás la altura o algo, no, eso no importa, sino realmente lo que importa es tu confianza en el Señor, tu fe en el Señor, cuánto tú crees en el Señor y creer realmente en el poderío que tiene el Señor, porque David podemos ver, ¿verdad? En 1 Samuel 17:45 que dice, pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces podemos ver de que ahí David no titubeó, no dudó, sino él sabía quién iba con él. Él sabía de que el Señor lo iba a respaldar, que el Señor iba a estar con él, que el Señor iba a entregar la cabeza de Goliat en ese tiempo. Entonces podemos ver de que David es un gran ejemplo de cómo él dejó una buena marca, de cómo su valentía realmente dejó algo impactante en nuestras vidas, porque si vemos, ¿verdad? Esta historia de David y Goliat sigue tan palpable, tan viva, ¿verdad? En estos tiempos de que hasta los niños, ¿verdad? Se la saben, que la sacan quizás en caricatura, quizás la sacan, ¿verdad? Muchas veces en dramatización, pero que esta historia, esto que David hizo, marcó tanto que aún, ¿verdad? Después de varias generaciones se habla de él, se habla de su valentía, se habla de su confianza, se habla realmente
de que él creyó en el Señor y en capítulos anteriores, en versículos anteriores, ¿verdad? Es donde él le dice, ¿verdad? A Saúl de que él tenía la confianza de que el Señor se lo iba a entregar, que el Señor lo iba a respaldar y eso, ¿verdad? Es impactante. ¿Por qué? Porque muchas veces como jóvenes, ¿verdad? Confiamos más quizás en algún trabajo, quizás confiamos más en alguna persona y se nos olvida realmente que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. También, ¿verdad? Es muy importante de que nosotros veamos, ¿verdad? De que David realmente, ¿verdad? Confió en el Señor, que David realmente, ¿verdad? Buscó exaltar el nombre del Señor, buscó realmente, ¿verdad? Que los demás lograran ver la confianza que él tenía en el Señor, que realmente los demás lograran ver de que no importaba quién se le presentara adelante, o quizás, verdad, que los demás tuvieran miedo, porque si podemos leer, verdad, en versículos anteriores, todo dice que tenían miedo, verdad, y que Goliat se burlaba de ellos, pero podemos ver realmente de que David fue firme, que David demostró su valentía, que él desde ahí demostró, ¿verdad? Que él tenía realmente autoridad, que era un guerrero del Señor. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que ser guerreros del Señor, tenemos que ser soldados del Señor, tenemos que realmente demostrarle a los demás conforme a que nuestra confianza está en el Señor, que nosotros todo lo podemos en Cristo, que nosotros realmente, ¿verdad? Tenemos un gran valor, que quizás si los demás no creen en ti, ¿verdad? Porque en esa historia, ¿verdad? Podemos leer de que nadie creía, ¿verdad? En David ni sus hermanos realmente, sino realmente, ¿verdad? David fue valiente. David vino y demostró realmente de que del único que él tenía que confiar, del único que él realmente tenía que tener su confianza firme, era del Señor. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver realmente de que nuestra confianza, nuestra valentía, de qué forma nosotros peleemos, ¿verdad? Las batallas en lo espiritual, nosotros asimismo vamos a dejar una marca, porque muchas veces quizás pasa, ¿verdad? De que esta valentía, que esto, ¿verdad? De que quizás yo soy un soldado, un guerrero, se marca mucho quizás en lo literal, porque la persona tal vez es peleonera, ¿verdad? Yo soy una guerrera del Señor y vení, te voy a agarrar del pelo porque yo soy una guerrera. Pero muchas veces quizás en lo espiritual viene de que viene una prueba o viene algo en lo cual se tiene que ejercer algo y viene y no se hace mayor cosa, sino lo primero que se hace tal vez se huye o tal vez se frustra, cuando realmente es muy importante que busquemos ser guerreros, pero guerreros del Señor, ¿verdad? No ser guerreros carnalmente, ¿verdad? De venir y pelear con los demás, sino ser guerreros en lo espiritual, creer en el Señor y que los demás logren reconocer, ¿verdad? De que en nosotros hay autoridad, de que en nosotros hay valentía, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? En Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes y tener la convicción de que el Señor va a estar con nosotros, de que el Señor no nos va a dejar, por cuanto nosotros tenemos nuestra confianza en Él, y podemos ver realmente de que David fue un siervo, fue un joven realmente que dejó una gran marca por su valentía y por su confianza en el Señor. Amén. Y es muy importante cuando vemos el ejemplo de David, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque eh, esto cuando vemos a Goliat, ¿verdad? También lo podemos tomar como cosas que aún nos cuesta dejar, ¿verdad? Era un gigante y en nuestras vidas muchas veces hay gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder vencer esas áreas que nos afectan o cómo nosotros vamos a poder vencer todas esas áreas que tal vez aún nos cuesta dejarlo y decimos, ala, no, esto es imposible dejarlo, pero no, lo vamos a lograr vencer
siendo jóvenes del Señor, ¿verdad? Siendo jóvenes que en todo tiempo agrademos y glorifiquemos el nombre del Señor, ¿verdad? Y tú joven que estás escuchando, ¿verdad? Yo creo que si nosotros buscamos hacer la voluntad del Señor, yo creo que vamos a vencer todas esas áreas que tal vez cuesta dejar, y el Señor en todo tiempo te va a respaldar, el Señor en todo tiempo estará contigo, pero busquemos cada uno de nosotros como jóvenes ser agradables delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y que no nos importe qué es lo que nos digan los demás o qué es lo que piensen los demás, sino que antes bien cada uno de nosotros, ¿verdad? Como jóvenes, lo único que busquemos sea agradar el nombre del Señor, ¿verdad? Y todas esas áreas que te cuesta dejar, todos esos gigantes que incluso hay interior, ¿verdad? Lo vamos a vencer, pero ¿por qué? Porque el Señor estará con nosotros, ¿verdad? Y vamos a ser jóvenes conforme al corazón del Señor, vamos a ser jóvenes que agradan al Señor y creemos que en todo tiempo el Señor nos va a dar la victoria en todo lo que hagamos, ¿verdad? Amén. Y como veíamos también en Samuel 18:6, dice, después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que lo que David hizo impactó, ¿verdad?, a todo el pueblo, tanto de verdad de que hasta en un canto, ¿verdad?, lo nombraron y podemos ver de que en la actualidad también hay una alabanza, ¿verdad?, que dice eso, donde David mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Entonces podemos ver de que la valentía que David tuvo marcó demasiado en el tiempo anterior, pero también en este tiempo, y estoy segura que más adelante también va a marcar algo en la vida de cada uno, ¿verdad? En la vida de cada joven, de cada niño, porque como les decía, ¿verdad? Esta historia no solo marca la vida del joven y de quizás un hermano adulto, sino hasta la de los niños, porque ahorita los niños, ¿verdad? Se saben mucho la historia de David y de Goliat. Amén. También podemos ver, ¿verdad?, sobre Daniel. Amén. Y dice, Daniel en su juventud buscó no contaminarse y honrar al Señor, ¿verdad? Entonces, este es el segundo joven que vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Ya vimos a David que de una u otra forma él fue conforme al corazón del Señor y logró vencer muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver a Daniel en su juventud y a Daniel que dice que en su juventud buscó no contaminarse, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en Daniel 1.8 y me llama bastante la atención, ¿verdad? Porque desde el principio cuando vemos en la historia, ¿verdad? Daniel siempre estuvo en su corazón el agradar al Señor, ¿verdad? Y no contaminarse. Y dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey. Y el vino dado por el rey le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Podemos ver de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y propuso en su corazón el agradar al Señor, ¿verdad? Y si lo podemos ver, Dios hizo que él hallara gracia incluso delante del jefe del que había enviado el rey, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros podemos ver que en Daniel 1.4 dice, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma de la literatura de Babilonia. Amén. Entonces podemos ver de que el rey en ese tiempo mandó a llamar a varios jóvenes, ¿verdad? Y si lo podemos ver, Daniel y sus compañeros decidieron no contaminarse, y esto quiere decir de que muchas veces en este tiempo, mis amados jóvenes, vemos lo que hacen nosotros jóvenes y nosotros también queremos hacerlo, que vemos que tal joven experimenta esto y nosotros también queremos experimentarlo.
nosotros como jóvenes debemos de buscar ser diferentes a los demás, ¿verdad? No porque nos creamos mejores, no porque nos creamos incluso más que los demás, ¿verdad? Sino que antes bien nuestra identidad es de jóvenes, somos hijos del Señor, ¿verdad? Jóvenes de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de buscar agradar al Señor. Y si nosotros buscamos agradar al Señor, incluso, como decía aquí, Dios hizo que hallara gracia delante del jefe que envió el rey, ¿verdad? Entonces el Señor incluso te va a dar gracia delante de los hombres, ¿verdad? Incluso te va a respaldar en todo lo que tú hagas, pero si tú decides agradar al Señor, ¿verdad? Como lo hizo Daniel, que Daniel no se contaminó, sino que antes bien Daniel lo que hizo fue buscó agradar al Señor, ¿verdad? Y buscó en todo tiempo exaltar el nombre del Señor, amén. Amén. En este tiempo, ¿verdad? También lo podemos ver que lo que hizo Daniel también fue algo impactante, ¿verdad? Por cuanto en este tiempo cada uno como jóvenes tal vez se le ofrece algo, ¿verdad? Y rápido lo acepta. Tal vez es algo en lo cual va a deshonrar al Señor, pero el joven lo toma tan normal, lo toma tan agradable, que se le olvida realmente que tiene que honrar al Señor, ¿verdad? Cuando vemos que Daniel realmente buscó honrar al Señor y logró marcar, ¿verdad? También en la vida de los demás, demostrando que sus fuerzas, ¿verdad? No venían quizás de la buena comida que les iban a dar, sino realmente sus fuerzas venían de Dios. ¿Por qué? Porque ahí, ¿verdad? Si vemos en los versículos anteriores, ¿verdad? Habla de que el jefe, ¿verdad? Les dijo de que no tenía miedo, ¿verdad? De que por el cual él no comieran quizás la comida, el pan, el vino, quizás ellos decayeran, ¿verdad? Su semblante. Mas, sin embargo, podemos ver más adelante de que dice que el rey realmente no logró ver a nadie más dotado que a Daniel y a sus amigos. Entonces podemos ver de que Daniel ahí demostró realmente de que sus fuerzas no venían de la buena comida, no venían de que quizás lo que él le podía ofrecer en ese tiempo, ¿verdad? El jefe, sino realmente, ¿verdad? Sus fuerzas venían del Señor. Entonces es muy importante, ¿verdad? De que nosotros realmente busquemos en este tiempo demostrarle a los demás de que nuestras fuerzas realmente dependen del Señor, de que realmente, ¿verdad? Sepamos como dice, ¿verdad? De que la fuerza la gloria del joven es su fuerza, ¿verdad? Entonces que en esta hora, ¿verdad? Nosotros realmente sepamos de que nuestras fuerzas, ¿verdad? Vienen del Señor. Para nosotros ha sido, ¿verdad? Un tema de mucha bendición y realmente, ¿verdad? Ha sido un tema que viene a marcar nuestras vidas, que viene a hacer de que nosotros meditemos en nuestro caminar, porque en este tiempo nosotros tenemos que pensar realmente qué estamos dejándole a los demás. Si realmente estamos dejándole una bendición, si realmente estamos dejándole una instrucción buena, o será que realmente estamos dejando una mala marca, una mala impresión, una mala reputación. ¿Será que realmente estamos dejando que los demás vengan y sean por medio de nuestra vida, sean instruidos o sean realmente, ¿verdad? De aquellas personas que digan, tal vez yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, realmente, ¿verdad? Meditar en cómo está nuestro caminar. Créanme que este tema es realmente impactante y realmente viene a tocar nuestras vidas, porque en este tiempo nosotros tenemos que buscar dejar realmente una buena marca, que nuestra juventud realmente sea algo grato delante del Señor, de la forma en que nosotros vivimos, que realmente sea grato delante de los demás, que no seamos en este tiempo un estorbo para los demás, que no seamos esa piedra de tropiezo para los demás, porque muchas veces pasa que como jóvenes, ¿verdad? Somos
piedra de tropiezo para los demás, pero que en este tiempo realmente nosotros podamos ser de edificación para los demás. Bendecimos realmente esta palabra que el Señor nos ha dado, porque realmente yo les digo personalmente, esta palabra ha impactado mi vida, por cuanto es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros empecemos a dejar buenas marcas en los demás, realmente en nuestra descendencia también. Amén. Como lo decía, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? No es para, mejor dicho, el tema es para que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar, ¿verdad? De que si realmente estamos siendo jóvenes que están marcando algo diferente conforme a los demás, ¿verdad? Como lo decía, no se trata de ver si nosotros somos mejores que los demás o nos creamos mejores, sino que antes bien cada uno de nosotros, yo creo que la salvación es personal, ¿verdad? Y cada joven tiene que buscar agradar al Señor, ¿verdad? Este tema lo estamos dando, pero yo puedo hablar por mí, ¿verdad? De que este tema también me ha confrontado, ¿verdad? Y me ha puesto a pensar de si realmente estamos siendo jóvenes que estamos agradando al Señor, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros busquemos realmente agradar al Señor. Y yo creo y declaro en el nombre de Jesús de que si tú como joven en este tiempo empiezas a hacer las cosas bien delante de la presencia del Señor, el Señor te va a levantar y vas a lograr alcanzar cosas que antes no habías alcanzado. Este es un año en el cual el Señor quiere hacer algo en nosotros por cuanto Cristo pronto viene, ¿verdad? Como jóvenes debemos de buscar marcar en nuestras vidas, ¿verdad? Y sobre todo enamorarnos de la presencia del Señor, enamorarnos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ser jóvenes conforme al corazón del Señor, que cuando adoremos el Señor le agrade nuestra adoración, que si vamos a adorar, que si vamos a servir, el Señor se agrade de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ser llenos por medio del Espíritu Santo, que es lo más importante, ¿verdad? Buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y yo declaro, como lo decía, que como jóvenes el Señor nos va a levantar, pero nosotros tenemos que buscar agradar al Señor, ¿verdad? Busquemos marcar en nuestra descendencia y sobre todas las cosas, mi amado joven, busca agradar al Señor, busquemos, mejor dicho, agradar al Señor, ¿verdad? No nos dejemos guiar como lo veíamos al principio por nuestras emociones, sino que antes bien cada uno de nosotros dejémonos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo vamos por un camino correcto, ¿verdad? Y que en ese camino nosotros no nos vamos a perder, sino que antes bien nosotros vamos a estar seguros, ¿verdad? Y confiados de que es el Señor que está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo espero, la verdad, que este tema pueda ser de edificación para cada uno de ustedes, ¿verdad? Como jóvenes, como hermanos, ¿verdad? Sabiendo que incluso este tema, como lo veíamos en el tema anterior, no solo es para jóvenes, sino que también para los hermanos, para cualquiera, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, seamos jóvenes o tal vez ya no tanto, cada uno de nosotros debemos de buscar agradar al Señor y marcar nuestras vidas, ¿verdad? Si son padres, marcar a sus hijos, y si somos jóvenes, marcar nuestra descendencia y a las personas que están con nosotros, ¿verdad? Amén. Este tema realmente fue de mucha bendición para nuestras vidas, y asimismo, ¿verdad? Vamos a ir terminando con este tema, ¿verdad? Enviamos saludos a hermana Lupe y a hermano Jorge, que nos sintonizan, ¿verdad? También a los pastores de Costa Rica, por permitirnos, ¿verdad? Un espacio en este tiempo, ¿verdad? Para poder edificar a los demás jóvenes. Enviamos saludos a Jacqueline, a Mercy, a nuestros pastores, ¿verdad? Nuestra cobertura, Pastor William y Pastora Fabiola, ¿verdad? Y para nosotros ha sido una bendición este tiempo, por cuanto sabemos de que la palabra del Señor viene a hablarnos, que la palabra del Señor viene a edificarnos, a consolarnos, y si es necesario, ¿verdad? También a exhortarnos si no estábamos haciendo bien las cosas, amén. Para nosotros, asimismo, mis amados hermanos, ha sido una bendición poder compartir este tiempo con ustedes, poder transmitirles la palabra del Señor, y esperamos, ¿verdad? Puedan
meditar en la palabra que se ha dado el día de hoy y realmente, ¿verdad? Buscar ser llenos del Espíritu Santo, buscar que el Espíritu Santo nos guíe a toda luz y a toda verdad. Amén. También le enviamos saludos a Blanca, ¿verdad? Que también es miembro de nuestra congregación. Y asimismo, ¿verdad? Vamos a ir despidiéndonos, los bendecimos y esperamos, ¿verdad? Puedan sintonizarnos todos los martes de 12 a 1 y asimismo, ¿verdad? El día de mañana también nuestro pastor va a estar predicando en la noche, esperando, ¿verdad? Se puedan asimismo sintonizar, ¿verdad? Y ser edificados por la palabra. Amén. Amén. Entonces esperamos, ¿verdad? Que este tema pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a ir terminando, ¿verdad? Bendecimos a cada hermano, a cada joven que nos sintonizaron, mis amados hermanos. También bendecimos la vida de hermana Patti, ¿verdad? La bendecimos a su familia en el nombre de Jesús por tomarse el tiempo para escuchar el tema, ¿verdad? También bendecimos la vida de Wilson, la vida de hermana Vero, la vida de Gwendolyn, amén. Entonces a cada uno los bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque estuvieron saludando, ¿verdad? Estuvieron escuchando el tema y también enviaron sus saludos. Entonces los bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y creemos que este tema será de edificación, ¿verdad? Entonces una vez más saludamos a hermana Vero, amén. Enviamos bendiciones para su vida. Entonces bendecimos también a los pastores de Costa Rica, ¿verdad? Dándole gracias porque nos han dado el tiempo, ¿verdad? De poder estar en este tiempo de edificación de la palabra. Entonces los bendecimos a cada locutor de la radio, ¿verdad? También los bendecimos la vida de nuestras coberturas, ¿verdad? La vida de nuestros pastores, ¿verdad? Los bendecimos porque también nos dan el tiempo, ¿verdad? De poder estar aquí y yo creo que sería un buen tiempo, ¿verdad? Para tomar una oración, una breve oración, ¿verdad? Vamos a bendecir la vida de la mamá de Johnny. Que ella envió su petición, entonces vamos a orar por las peticiones también y para quedar despedidos, amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por un privilegio, Señor, de que tú nos has dado, Señor, de compartir tu palabra, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que estuvieron escuchando, Señor, el tema, a cada uno de los que enviaron sus saludos, Señor, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial. Bendecimos a cada pastor, Señor, de la radio. Bendecimos a los pastores de Costa Rica, Padre bendito. Bendecimos a cada locutor, Señor, de la radio, Padre Celestial. También bendecimos, Señor, la vida de nuestros pastores, Padre bendito, la vida de nuestro pastor William, la vida de nuestra pastora Fabiola. Señor, enviamos una palabra de sanidad, Señor, sobre su vida, Padre Celestial, declarando, Padre bendito, de que tú, Señor, tomas el control, Señor, en sus vidas, Padre Celestial. A ti sea la gloria en todo tiempo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe tú la gloria en todo tiempo, Padre bendito, porque creemos, Señor, de que tú eres el único digno, Señor, de toda alabanza, y creemos que solamente tú eres digno de toda adoración. En esta hora bendecimos, Señor Jesús, la vida de hermana Carmen. También enviamos, Señor, una palabra de sanidad, Señor, sobre la vida de hermana Carmen, creyendo, Padre Celestial, de que tú, Señor, tomas el control, Señor, en su vida, Padre bendito, la vida de su familia, de sus hijos, la vida de Johnny, Padre Celestial. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo de que tú tomas el control en todo tiempo, Padre. A ti sea dada la gloria y te damos a ti gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Fue un gusto